Hola, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy día vamos a realizar la retroalimentación correspondiente a la clase del 27 de julio al 7 de agosto. Hemos trabajado con dos textos literarios y sus respectivos autores. El primero es Relato de mi sueño azul, de Licura Chihuahilaf, y el segundo, Indicios, de Agatha Christie. Debemos recordar que ambos relatos son textos literarios y fragmentos autobiográficos de la niñez de ambos autores. Además, hemos trabajado ampliando nuestro vocabulario con las palabras curiosidad, detenerse, diversidad, frondoso, paciente y salpicar. Aquí aparecía un ejemplo de lo que debían de hacer con cada una de las palabras. Y el ejemplo podía quedar de la siguiente manera. Yo utilicé tres palabras, frondoso, salpicar, curiosidad. Luego en la segunda columna hice la definición de cada una de ellas y en la tercera columna hice el ejemplo a utilizar. Ustedes tenían que realizar con todas las palabras antes ya dichas. En estos artículos informativos que debían trabajar de Licura Chihuahilaf y de Agatha Christie son textos no literarios. El primero es una entrevista y el segundo es un reportaje. ¿Cuál es la diferencia entre ambos textos? Es que la entrevista es un diálogo en base a preguntas que realiza el entrevistador y respuestas que da el entrevistado. En cambio, en el reportaje, el periodista debe realizar una investigación más profunda para la elaboración del texto. En base a los dos artículos informativos que ustedes leyeron, con el primero, relacionado con el Licura Chihuahilaf, debían formular 4 preguntas en base a lo que ellos sabían del autor y, por supuesto, responderlas. Por ejemplo, ¿era importante para ti la naturaleza? Sí, porque vivíamos al lado de un bosque grande, donde jugábamos de pequeño y mis abuelos me contaban historias de la naturaleza y nuestro pueblo. Ahí hay una pregunta que se le podría formular a este escritor. Luego, con el reportaje, debíamos responder lo siguiente. ¿Qué es lo que te llamó la atención de la vida de Agatha? Es una respuesta libre, de acuerdo a lo que te ha llamado la atención con respecto a lo que tú has leído sobre ella. ¿Qué relación se establece entre el título de la obra y la historia de vida de la autora? ¿Qué aspectos de su vida se reflejan en su obra? Es una respuesta libre y podría ser el ejemplo. Podría ser que la autora escribe en un idioma que no es su lengua materna y en el que en el fragmento leído se reflejan sus vivencias de la guerra y la niñez. En el texto y el mundo se preguntaba, ¿por qué estas impactaron al mundo? ¿Por qué sus textos, lo que escribe, impacta en el mundo? ¿Qué características de su forma de escribir le hicieron famosa? La forma en que representa la realidad que vivió, es decir, cómo nos cuenta su historia, y la característica es que ella describe situaciones con detalle, lo cual es posible imaginar lo que ocurrió. Aquí termina la primera parte o las primeras actividades relacionadas con la semana 17, que correspondía a los textos informativos. Debían continuar con las actividades de los textos poéticos, en el cual habían 6 poemas. El texto 1 corresponde a Canción de risa y llanto de Jaime Buenú, escritor huilliche chileno. Las preguntas que aparecían decía, ¿qué emoción te provoca ver el cielo azul? Es una respuesta libre y personal de acuerdo a tus emociones. Luego dice, ¿qué provoca en el hablante el sonido de los truenos? Al hablante le provoca un sentimiento de tristeza. El texto 2 se llama Estados de ánimo de Mario Benedetti, un escritor uruguayo. Primero debían realizar el trabajo con palabras, que era un sinónimo para poder reemplazar a la palabra paciente. ¿Y cuál es la alternativa correcta? Calmado.
Luego la pregunta decía, ¿con qué estado de ánimo relaciona estos versos? Se podían relacionar con melancolía, nostalgia e incluso dolor. Luego continuamos con el texto 3, A la plaza, de Miguel Moreno Monroy, también un escritor chileno, y se preguntaba, ¿por qué el hablante relaciona el columpio con el vuelo un pajarito? Porque al estar impulsando en un columpio podemos imaginar volar como un pájaro. ¿Qué imágenes vienen a tu mente al leer estos versos? También es una respuesta libre en la cual ustedes tenían que ver qué imaginaba cada uno al leer. El texto 4 se llama La casa sobre el mar, de Clara Solovera, escritora chilena. En este texto solamente aparecía trabajo con palabras y debíamos ver cuál es la alternativa más correcta para la palabra salpicarte de acuerdo a lo leído. Y la alternativa correcta era mojar a alguien con un líquido esparcido en gotas menudas. El texto 5 se llama Justo detrás de mi casa, de Douglas Gray, escritor y dibujante argentino. Aparecía el trabajo con palabras y debíamos definir la palabra frondoso. Como ya anteriormente la habíamos trabajado en amplio en mi vocabulario, podíamos decir que frondoso porque tiene muchas hojas y ramas. Además, pregunta, ¿quiénes habitan el bosque de pinos? Pájaros, conejos, ardillas y mariposas. ¿Qué sensación te provoca la descripción que hace del bosque en este poema? También es una respuesta libre. Finalmente, teníamos el texto 6, Canción de Pescadores de Gabriela Mistral, poetisa chilena. Y preguntaba lo siguiente, ¿qué significan estos versos? Significan el gusto que tiene la poetisa por el mar, el deslumbre que éste le provoca. Además, es una canción de arrullo para los niños y niñas. ¿Con quién compara a la niña? Con objetos relacionados con el mar, ejemplo, conchas y peces. Aquí realizamos la retroalimentación de estas 2 semanas de clases. Así que, espero que sigan en sus casas, cuídense mucho y hartos cariños. Nos estamos hablando.